Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo se aplica la ley de intensidades de Kirchhoff. Antes de aplicar la ley de intensidades de Kirchhoff tendremos que saber qué es un nodo y qué es una rama. Para ello ponemos el siguiente ejemplo. Un nodo es la unión de tres o más cables. Este punto de aquí se unen 1, 2 y 3 cables, pero el nodo se dibuja de la siguiente manera. En vez de dibujar un punto, se suele dibujar una zona y en esta zona se unen 1, 2 y 3 cables. Este sería un nodo y de este modo también tendríamos un nodo abajo y este sería otro nodo. Al nodo de abajo siempre le vamos a llamar nodo de referencia. Un nodo de referencia es un nodo el cual el voltaje lo tomamos como 0 voltios. Es decir, tú por ejemplo cuando estás lejos de tu casa y le dices a tu madre: mamá, estoy a 3 calles de la casa, estás tomando como referencia la calle de tu casa y cuentas a partir de ahí el resto de calles. Por eso en circuitos escogemos un nodo de referencia el cual tendrá 0 voltios y a partir de ahí vamos calculando el resto de nodos. Este nodo sería nuestro nodo 1. Ya sabemos lo que es un nodo, una unión de 3 o más cables. Muy bien, ahora, ¿qué es una rama? Una rama es la línea que une los nodos. Por ejemplo, esto sería una rama, esta línea une estos dos nodos, esta línea también los une, así que esto sería otra rama y esto sería una tercera rama. Veamos otro ejemplo, este de aquí. Vamos a dibujar una zona de unión desde este punto hasta este punto, sería un nodo, y vamos a dibujar otra zona de unión desde este punto hasta este punto. Como siempre, un nodo de referencia. El nodo de referencia tenemos 0 voltios. Este simbolito, que no lo he explicado, significa masa. Y cuando tengamos este símbolo, significa que ese nodo es de referencia y tiene voltaje de 0 voltios. Este sería nuestro nodo número 1. Y a partir de ahí, esta sería una rama. Esta sería otra rama. Esta sería otra rama. Y esta sería otra rama. Pongamos un tercer ejemplo, el siguiente. Aquí ya no podemos dibujar un nodo de punta a punta porque tenemos una resistencia R4 en medio. Así que dibujaremos un nodo desde esta zona hasta esta zona, otro desde esta zona hasta esta zona y un nodo abajo de punta a punta. El de abajo, como siempre, de referencia, le ponemos la masa, tendrá 0 voltios. Este sería nodo 1 y este sería nodo 2. ¿Y las ramas? Pues las líneas que unen los nodos. Esta sería una rama, esta sería otra rama, esta sería otra rama y esta sería otra rama. Pero ojo, también nos queda del nodo 1 al nodo 2, otra rama que no se olvide, por favor. Y por último vamos a poner el siguiente ejemplo. Tendríamos un nodo desde este punto hasta este punto y otro nodo desde este punto hasta este punto. Este sería el nodo de referencia, le aplicamos masa, tendría un valor de 0 voltios y este sería nuestro nodo número 1. Muy bien, esto sería una rama. Ojo, una rama no es solo un componente, sino desde el inicio hasta el final. Como hay dos componentes, pues la rama englobará estos dos componentes. Esto sería una rama. Esto otra rama, esto otra rama y esto otra rama. Creo que con estos 4 ejemplos ha quedado claro qué es un nodo y qué es una rama. Siempre se toma un nodo como referencia, tiene este simbolito, el de referencia siempre va a tener 0 voltios y el resto de nodos tendremos que calcular el voltaje que tienen. Vamos a ver cómo se aplica la ley de intensidades de Kirchhoff. La ley de intensidad de Kirchhoff se aplica a nodos. ¿Y qué nos dice esa ley? Nos dice que si tenemos un nodo, la suma de intensidades entrantes a ese nodo será igual a la suma de intensidades salientes de ese nodo. Por ejemplo, si tenemos este circuito, vamos a localizar los nodos, un nodo aquí abajo y otro nodo arriba. Un nodo
número 1 y otro nodo de referencia. Le aplicamos la masa, será de 0 voltios. ¿Qué intensidades tenemos? Primero, deciros que las intensidades se dibujan en las ramas. Por ejemplo, yo voy a dibujar por esta rama una intensidad a la cual llamaré I de E1. ¿Por qué subíndice E1? Porque la proporciona la fuente E1. A esta le llamaré I1, esta le llamaré I2 y a esta le llamaré I3. El sentido, pues podemos escoger el que más nos guste. Yo siempre me gusta que cuando tenga una fuente de voltaje, siempre escoger sentido saliente del positivo, que la intensidad salga del positivo. Y las resistencias pues importa poco, o para abajo o para arriba. Dicho esto, vamos a ver cómo se aplica esta fórmula de la ley de intensidades de Kirchhoff. ¿A qué nodo la vamos a aplicar? Pues nos olvidamos del nodo de referencia y la aplicamos al resto de nodos. En este caso tenemos solo un nodo, el nodo 1, así que vamos a aplicar la ley de intensidad de Kirchhoff al nodo 1. ¿Qué nos dice? Suma de intensidades entrantes. ¿Qué intensidades entran a este nodo? Pues solo esta intensidad, esta entra. Así que intensidad que proporciona la fuente E1 será igual a las salientes. ¿Y cuáles salen? Pues I1, I2 y también I3. Así que igual a I1 más I2 más I3. Y bueno, eso es toda la complejidad que tiene la ley de intensidad de Kirchhoff. Sumar las intensidades que entran a un nodo, igualarlas a las intensidades que salen de ese nodo. Y eso es todo. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.